La historia de Adán y Eva es una historia que parece que fue acerca de una primera pareja en el jardín del Edén. Y fíjense en la forma que les estoy diciendo, que parece. En la Biblia, vamos a ponerle de esta forma, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es es directamente el mismo creador hablando, pero el creador no tiene tiempo. Entonces, si el creador no tiene tiempo, debemos asumir la palabra de Dios también en ese modelo de que no tiene tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios cuando nos está hablando de Adán y Eva? Entonces, voy a ponerles este modelo. Siempre, entonces, mucho mejor. Entonces, nuestro cuerpo, vamos a dibujar de esta forma. Nuestro cuerpo somos más o menos así, en grandes grupos, y le voy a poner de esta forma. ¿Sí? Algo así. ¿Bien? Estamos conformados, y voy a poner otra figurita más abajo. Estamos conformados básicamente por tres grandes grupos. El primer grupo, el superior, y que está aquí, estábamos hablando hace un rato de que aquí está el templo, ¿no es cierto? El templo en las 12 columnas. Esta parte superior se llaman las facultades facultades intelectuales. Las facultades intelectuales del ser humano. Entonces ahora, ¿qué son estas de acá abajo? Estas son las facultades emocionales. ¿Sí? Estas son las facultades emocionales y estas son nuestras facultades pragmáticas o nuestras acciones. Vamos a poner directamente nuestras acciones. Estamos divididos en básicamente tres cosas. Psicológicamente, estos tres aspectos, decíamos, esto corresponde a nuestra mente. ¿Sí? Esto corresponde al corazón. Le voy a poner sin tilde por ahora, aunque sí le puedo cambiar. El corazón. Y esto corresponde al hígado. Al hígado, que es el que controla nuestros impulsos. A esto se le llama también el ego, el egoísmo. ¿Bien? El egoísmo es... ustedes recuerdan que estuvimos hablando hace un momento de que a veces nos sale el indio, ¿no? ¿Por qué nos sale el indio? ¿Por qué? Porque ante una circunstancia tal nos transformamos y el vaso que está estrechamente ligado al hígado produce la bilis y la bilis nos transforma completamente todo nuestro cuerpo. Entonces nos sale la sangre a la cara y perdemos la conciencia. Es decir, hacemos actos sin inteligencia. Cuando alguien nos agrede, cuando estamos transformados, alguien nos insulta a la madre, por ejemplo. Alguien nos insulta a la madre, nos sale el indio y podemos matar a otra persona y ese impulso nos puede llevar a la cárcel y destruimos toda nuestra vida por un impulso.
a este modelo que está descrito en la Biblia, tomen en cuenta muy bien, a este modelo se le llama la serpiente, ¿sí? A esto se le conoce como Eva. ¿Dónde está? Aquí. A esto se le conoce como Eva. Y a esto se le conoce como Adán. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos un modelo dentro del ser humano en donde Adán, Eva y la serpiente están dentro del ser humano. Lo que en la Biblia parece que está ocurriendo al inicio de los tiempos, en realidad está ocurriendo al inicio de nuestro propio tiempo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Estamos, cuando nacemos, somos como angelitos, somos inocentes y no tenemos el conocimiento del bien y del mal. Ese es un estado en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, todo era armonía. Aparece hasta que aparece la serpiente, y fíjense cómo en la escritura hay un animal como la serpiente que habla, ¿no? La serpiente le engaña al corazón, ¿sí? La serpiente le engaña al corazón o le engaña a Eva, ¿cierto? ¿Qué significa? Pierdo el control. La bilis me transforma y me vuelvo un ser completamente emocional. Al volverme un ser completamente emocional, anula mis emociones, le anulan completamente a la mente. Hago acciones, ejecuto acciones que están fuera de control. Por ejemplo, el caballo es el símbolo de nuestros instintos. ¿Qué ocurre si yo estoy montando un caballo, ¿no? Y pierdo los frenos o pierdo los estribos? Ustedes han escuchado que tal o cual persona ha perdido los estribos. Es una alegoría, es una metáfora de que la serpiente interna nuestra nos ha tomado control sobre nuestra inteligencia. Es decir, una persona que pierde el control no es una persona inteligente. Se dejó llevar por sus impulsos. Entonces, el modelo del jardín del Edén es un modelo de nuestra propia interioridad. Como dijimos del templo, el templo es el modelo final, ¿no? Ese templo tiene que estar de acuerdo a esta estructura original. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Y aquí voy a meterme un poquito en algo que es doctrina bíblica, que dice que a esta parte, a Eva es llamada la mujer, ¿cierto? Eva es una mujer. Y Adán es el varón, ¿cierto? Adán es el varón. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto la serpiente te engañó, ¿cierto? Por cuanto la serpiente te engañó, tú, a la mujer, tu deseo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, el modelo que aparentemente aparece en la escritura es el machismo. El varón tiene que estar sobre la mujer, que la mujer tiene que ser sumisa, que la mujer tiene que obedecerle al varón. Pero resulta que luego leemos la Biblia y en la Biblia aparece que para Dios no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, ni libre y esclavo. ¿Cómo es que para Dios todos somos iguales? Y sin embargo, desde el Antiguo Testamento y aún Pablo manda a que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos.
Así dice Pablo, dice, porque la mujer debe callar en la congregación, ¿no? ¿Qué es lo que debe ocurrir en nuestro templo? ¿Qué es lo que debe ocurrir en nuestra interioridad? Que la mujer, ¿qué corresponde a qué? A las facultades emocionales, debe estar sujeta a su marido, que son las facultades intelectuales. Y eso para todos, para hombres y para mujeres. Psicológicamente hablando, en nuestra interioridad, las facultades intelectuales tienen que subyugar a las facultades emocionales. Ese es un estado del jardín del Edén, un estado de inteligencia, un estado de inocencia. Cuando la escritura dice, cuando Jesús dice, deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos es de los niños? Porque en los niños existe la inocencia y en la inocencia no existe ese problema, ¿no? En la inocencia todo está estructurado de acuerdo a cómo se debe. Tenemos que volver a un estado de inocencia en donde las facultades intelectuales tienen que subyugar a las facultades emocionales. Entonces, el estado del jardín del Edén, el estado de Adán y Eva como primera pareja, en realidad es un estado de cada uno de nosotros, del primer estado en nuestra propia interioridad al que tenemos que volver. Esto de aquí, este jardín del Edén, este paraíso, ¿sí?, del jardín del Edén, es el paraíso en nuestra propia interioridad. Por eso Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, en donde en ese paraíso escuchó palabras inefables, palabras que no se pueden describir. ¿Por qué? Porque aquí existe armonía. Y al existir armonía en nuestra propia interioridad, estamos en un jardín, el jardín del Edén. Entonces, el modelo de Adán y Eva siempre está presente en cada uno de nosotros. Cuando comemos el fruto prohibido, significa que la serpiente nos ha engañado. Nos hemos dejado engañar de la serpiente. ¿Qué significa eso? Nos hemos dejado engañar de nuestros intereses, de nuestro egoísmo. El egoísmo significa para mí solito. Yo solito, yo solito, yo solito, ¿cierto? Y no quiero compartir con los demás. Pero ¿cuál es el estado en el que las facultades intelectuales subyugan las facultades emocionales y al egoísmo? ¿Sí? Cuando ahora pensamos que por sobre nuestro egoísmo nos conviene compartir, nos conviene la hermandad con todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque dependemos de toditos. No somos solitos en la comunidad y pronto en el futuro, por ejemplo, dependemos de los servicios públicos que nos dan otros trabajadores. Dependemos de la comida que nos dan los campesinos. Dependemos de los médicos que han estudiado tantos años para que cuando yo esté con problemas me puedan sanar. Eso significa que tengo que reconocer a todos en cada una de sus funciones y que la sociedad tiene que trabajar en armonía, que tenemos que reconocernos como seres humanos, todos y cada uno de nosotros, varón y mujer, ¿no? Y salirnos de esa desigualdad, precisamente el entender en una forma incorrecta la escritura nos ha llevado, como hablábamos hace un momento, a los talibanes, a aplicar las escrituras, lo que hayan escrito acerca de la religión, de que la mujer tiene que estar subyugada y por lo tanto no tiene que ir ni a la universidad y tiene que taparse y que no puede ocupar cargos públicos. Entonces, el interpretar adecuadamente la escritura nos lleva a modelos religiosos que son a estas alturas del siglo XXI son ridículos. La escritura va más allá de lo que parece decir. Nosotros tenemos que aprender a interpretar la escritura
con la suficiente inteligencia para discernir todo lo que está ya escrito y que corresponde a nuestra propia interioridad, que cada uno de nosotros es un modelo del templo, que cada uno de nosotros es el modelo del sacrificio animal. Por lo tanto, eso que parece que ocurría al inicio de los tiempos es algo que ocurre ahora mismo. Entonces, tenemos que aprender a mirar la Biblia desde ese punto de vista, que no es que antes había algo y ahora es diferente. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que se arrepiente de que algo hizo anteriormente y ahora es un modelo diferente. Porque la misma Biblia dice, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia.